Muy buenas amigos, a continuación tengo otro multímetro para hacer una revisión con él. En este caso es el Kaiser 7050. Es un multímetro analógico, muy sencillo, bastante sencillo diría yo, con una gran pantalla analógica. Es un equipo que ya tiene bastante tiempo comercializado. Lo he venido utilizando hace un par de años y la verdad, muy bueno, muy buena calidad, excelente, bastante robusto. Tiene un cuerpo de goma en el cual viene protegido. La verdad, excelente equipo, lo recomiendo. A continuación voy a leer un poco el manual de instrucciones, todo lo que lleva. Tiene un dial bastante cómodo. Grabado en colores para distinguir más fácilmente en las magnitudes en que nos encontremos. Los cables, la sonda categoría 3, 1000 voltios, 600 voltios, perdón, máximo, ya que este instrumento tiene lectura en tensiones tanto continua como alterna hasta 500 voltios. Y estas vienen protegidas hasta en categoría hasta 600 voltios en categoría 3. Tiene un control de calidad, una normativa, con él he hecho algunas pruebas con los reviews o las revisiones de otros instrumentos, pero no hice uno en concreto con él, por lo cual hoy decidí tomar la forma de hacerlo. Y bueno, a continuación voy a hacer unas pruebas con él, con algunos componentes, y voy a leer un poco primero todo lo que las especificaciones técnicas, todo lo que conlleva el multímetro. Luego enfocaré más la cámara directamente para que se visualice bien la imagen directamente en las escalas, en la pantalla, y así podamos verlo mejor. Habla un poco de las medidas de seguridad, doble aislamiento, tensión continua, tensión alterna. Este aparato está diseñado para usarlo en un grado 2 de contaminación. Esto debe ser para cuando el equipo según se deseche y eso. Habla de que puede usarse en mediciones de voltaje, de instalaciones en categoría 2 de voltaje no superior a 600 voltios, que cumple con las normas de seguridad actuales. Y bueno, esto es lo básico. Vamos a ir a las características específicas.
voltaje AC sin componentes DC, voltaje DC sin componentes AC, corriente DC sin componentes AC, resistencia, test de continuidad, test de pila, test de LED y decibelios. Cada uno de estos parámetros será seleccionado por el selector de funciones y posiciones. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí está. Enumerado en el dibujo cada una de las partes que conllevaría las funciones. En el número 1, caja de protección de goma, que es todo esto. El 2, el display analógico. El 3, rango de resistencia. Ahí lo pone. El 4, rango de test de baterías. Sería este. El de resistencia sería este. El 5, rango de corriente DC. Sería el 5. Aquí lo señala. Sería esto en su rango. 6 terminales de entrada, que serían estos 3. Rango de tensión alterna, rango de tensión directa, corriente directa, miliamperios. 7 botón de ajuste de 0, que sería este, el potenciómetro de ajuste de 0. 8 rango de voltaje AC, que ya lo dije. 9 selector rotatorio, que sería este. Y 10 rango de voltaje DC. Rango de voltaje DC. Entonces tenemos las escalas aquí en tensión, ohmios. Tenemos aquí la de decibelios, la de batería, watts, prueba de pilas, LV para microamperios y miliamperios, y tensión alterna en la escala roja AC, aquí lo pone, y en la escala negra DC, aquí lo pone en voltios y amperios. Es todo, no es básico. Aquí tiene la tablilla que anuncia lo de los decibelios, que lo leeré ahora. Y bueno, la certificación que le hacen de laboratorio, seguramente, las pruebas y la calibración. Y bueno, aquí pone lo que ponen todos los multímetros analógicos, que pone DC, 2 kilo ohmios, y en AC 9 kilo ohmios. Esto en cuanto a continua y alterna. Voy a seguir leyendo un poco el manual. Seleccione el rango de voltaje alterno adecuado entre la escala de 10, 50, 250 y 500 voltios. Eso está aquí en la amarilla: 10, 50, 250 y 500. Mediciones de corriente en DC. Igual, tenemos desde 0.1, 2.5, 25, 250 y 500 en continua. A ver, ¿qué más? En medición de resistencia por 1, por 10, por 100, por 1K y por 10K. Y aquí pues tiene lo de los miliamperios.
está señalizado aquí, rotulado, lo de los miliamperios. Ahora cuando acerque enfoque se verá más claro y lo podrán apreciar. Aquí está lo de los 9 voltios, la pila, y 1.5 voltios para prueba de pila. Esto es para lo de los 10 amperios, que tendríamos que cambiar la entrada de la sonda de la punta aquí, como todos los multímetros, y pues tiene una protección con fusible. Aquí muestra la categoría 2, máximo hasta 600 voltios. El con voltaje, ohmios y miliamperios. Muy sencillo, como todos los multímetros analógicos. A ver, mediciones en decibelios. Bueno, aquí dice selecciona el rango AC adecuado: 10, 50, 250 o 500 en AC voltaje alterno. Seleccione el rango AC, rango de decibelios, menos 10, dividido entre 22, tiene una tablilla, 4 dividido entre 36, 18 dividido entre 50, 24 dividido entre 56. Luego pone rango AC, voltaje, 10, 50, 250 y 500. Factor de corriente en decibelios, 0, 14, 28 y 34. Es la misma tablilla lo que lo pone aquí. La tablilla es esta, señores. A ver si se aprecia. Pues aquí lo pone. Pone rango en decibelios entre la tablilla, pues pone estas lecturas y luego pone el rango en AC voltaje, que sería hasta los 500 voltios, que sería esto, donde seleccionaríamos para la medida en decibelios, bien sea en 10, 50, 250 o 500. Y luego con la conversión en la tablilla, pues ya tenemos que en 10 voltios en AC sería 0, en 50 voltios en AC estaría en 14, en 250 28 y en 534. Lo que habría que hacer es la conversión para tener la medida en decibelios. Una vez que medimos en decibelios, pues el puntero señalaría un poco una oscilación, si es una salida de audio de un amplificador, porque lo que estaríamos midiendo es digamos así, la ganancia que nos daría dicha salida del amplificador. En caso de un amplificador de audio, por ejemplo un radio o un amplificador cualquiera de audio. Claramente tenemos que seleccionar la tensión de acuerdo a la escala. Si no sabemos cuál es, pues la pondríamos en la más alta, que es la de 500, y de ahí iríamos bajando hasta obtener la lectura correcta. Así no estropearíamos el instrumento y tendríamos una lectura más confiable. Eso en cuanto a decibelios. Está muy bien, ya lo explicaba en algún otro instrumento analógico. Lo de los decibelios hay que mirarlo en internet porque hay información, poca, pero hay. Es una medida que no es lineal, digámoslo así, no es logarítmica y bueno, hay que estudiarlo un poco. Es fácil, no es complicado, simplemente es controlar lo de la tablilla, hacer la conversión. ¿Cómo se hace? Pues si está en 50, pues simplemente le sumaríamos los 14 y esa sería la ganancia, lo que nos dé sería la ganancia. Agarramos la calculadora, lo sumamos y ya está. Y comparamos con la posición del puntero de la aguja
en su escala de decibelios y en la de tensión alterna en donde quedaría, y eso nos da una relación del voltaje en cuanto a los decibelios. Es fácil de usar, habría que probarlo de esa manera. Eso en cuanto a decibelios. Aquí dice, si no conoce el rango de decibelios, seleccione el rango más alto de voltaje y vaya disminuyendo progresivamente. Inserta las puntas de prueba a los terminales. La punta roja en el terminal voltaje en miliamperios, que está aquí, y la negra en el común, en el terminal con. Inserte las puntas finales de las puntas de prueba en el circuito a medir y lea el valor de la medición en la escala AC voltaje. La medición en decibelios la obtendrá al aplicar la siguiente fórmula: dB igual a dB lectura escala dB más factor de corrección, que vendría siendo el factor de corrección, lo pone aquí, que es lo que está de acuerdo a las tensiones a medir. Es lo que yo les indicaba, que lo tenemos aquí, 0, 14 hasta 28 hasta 34. Nota: para mediciones absolutas de decibelios, la impedancia del circuito deberá ser de 600 ohmios. 0 decibelios igual a 1 milivatio. Despreciarlo en una carga de 600 ohmios. Para señales con componentes DC, conecte un generador de mayor a 0.1 faradio. Esto es un pequeño condensador que hay que poner para no estropear dichas medidas en un equipo, entre el circuito a medir y las puntas de prueba. Eso es así, lo de los decibelios. Una vez más, lo seguiré explicando en otro multímetro que también haré una revisión, y es así. ¿Qué más? Cambio de pilas y bueno, ya esto es lo que usa: una pila de 1.5, dos pilas de 1.5 voltios y una de 9 voltios. Básicamente es esto. Luego, bueno, rangos de voltaje DC, 0.1 voltios, 20 kilo ohmios, más o menos un 3% en todos los rangos. 0.1, 2.5, 25, 250 y 500. Ya lo hemos visto aquí, que aquí viene señalizado. Voltaje DC. Voltaje AC, 10, 50, 250 y 500. Corriente DC, 50 miliamperios, 50 microamperios, 5 miliamperios, 50 miliamperios, 500 miliamperios y 10 amperios, que sería la máxima conectándolo en este puerto y seleccionándolo aquí en esta función de 10 amperios. Resistencias: rango, sensibilidad, precisión. R por 1, R por 10, R por 100, R por 1K y R por 10. Más o menos un 3% en todos los rangos de longitud de arco de 75.3 milímetros. Bueno, ya sabemos que es aquí. Estas son sus funciones en su diferente rango a seleccionar para la escala de ohmios. Y la prueba de pilas, que ya la tenemos aquí señalizada, la de 1.5 y la de 9 voltios, que tiene aquí en rojo y verde. A ver qué otra cosa. Pruebas de LED. Seleccione la posición R por 10 para pruebas de LED.
Cambio de fusible. Bueno, esto ya. Medición de continuidad. Pues la tenemos aquí en por 1. Ya lo haremos todas las pruebas. Y nada más. Muy sencillo, la verdad que no tiene mayor cosa. Voy a enfocar a continuación la cámara hacia el equipo, hacia el multímetro, y así hago las pruebas. Vitamina para estar sano, que no falte. Y bueno, voy a enfocar, señores. Un poquito más acá. Y enfoco un poco más grande. Ahí. Yo creo que ahí lo apreciamos. Me ayudaría un poco del multímetro digital también para las pruebas. A continuación lo pongo aquí. Y creo que ahí se puede observar. Bueno. Encendemos el digital. Vamos a empezar con la lectura de tensión alterna, luego la de continua. Lo voy a poner en 250, que es la tensión de red que tenemos aquí. Así que este también, una alterna. Las bornas en su sitio correspondiente, el puerto con, el de voltaje. Y procedemos a medir. Primero con el digital. Y ahí tenemos los 240 voltios. 241 en alterna. Ahora intentaré medir con estas que vienen protegidas. Ahí lo tenemos. La aguja, el puntero se ha desplazado casi hasta los 250. Está en los 240. Por ahí anda. La aguja está bastante calibrada a cero. Está bien, con lo cual la lectura es correcta. Ahora vamos a proceder con continua. Vamos a ponerlo en una escala de 25 voltios, que es más o menos lo que entrega la fuente. Y así apreciamos en sus diferentes escalas. Bueno, lo voy a bajar un poco, por ejemplo en 2.5 voltios. Y pongo la fuente hasta 2.5. Luego que leemos esta escala, pues pasaremos a la siguiente. Y así, para tener más control de esto. Enciendo la fuente. Voy a intentar conectar los dos instrumentos a la vez. A ver si no se desconecta.
Está en negativo, vamos a ponerlo en positivo. A ver si logro conectarlo, amigos. A ver si lo pongo en lo justo en 2.5 exactos. Ahí. Espero se esté viendo bien en la cámara. Lo voy a mirar. Creo que sí. Bueno. Si bajo, se ha desplazado hasta los 10. Vamos a ponerle la de 25. Vamos a aumentar a 5 voltios para ver. Ahí está en 5 voltios y justamente está aquí, en el 5. Antes estaba aquí en la mitad, que serían 2.5 voltios. Vamos a aumentar a 10 voltios. Ahora está donde está la del 100, eso serían 10. Vamos a aumentar otro poco. 15, 12 y medio y voy a 15 voltios. Bastante preciso, sí. Y vámonos a 22, 25. 25, ahí lo tenemos. 25 voltios.
que nos entrega la fuente, y pues podemos observar que funciona muy bien, es muy preciso. Lo voy a bajar a la de 2.5 y voy a ponerle 1,5 voltios. Lo podemos apreciar en el digital. Me voy a ir a 1.5. Esto, a ver, 1.4, un poco más, me he pasado, 1.5 y 1.5 está aquí. Si lo llevo a 2,5 voltios, pues me llegaría al final. De ahí, si quiero aumentar, tengo que pasar a la siguiente escala, la siguiente posición de 25 voltios, y así. Si fuese en milivoltios, pues simplemente le bajaría a la de 0.1. Bueno, el funcionar funciona, señores, va muy bien. Excelente. Vamos a ahora medir un poco en la función de los decibelios para ver cómo se comporta. Es que no, la de los decibelios no lo voy a hacer porque es alterna y ahora mismo no tengo un voltaje bajo para inyectar a la parte de decibelios, pero es simplemente, por ejemplo, inyectar 10-15 voltios y seleccionar, si es en 10, la de 10, si son 15 o 20 o 25, la de 50, y veríamos la ganancia que nos indicaría la aguja en el dial, en la escala correspondiente a los decibelios. Si es una señal alterna amplificada de por decir, de un equipo de audio, pues veríamos una oscilación en la aguja, haría una oscilación, pero básicamente es eso. Es una muy sencilla prueba que no tiene ningún problema. Bueno, vamos a medir lo que es resistencia. A continuación voy a desconectar la fuente y medimos resistencias. A ver. Un poco los cables aquí. Voy a quitar estas para poder medir las resistencias con estas. Y hacemos la prueba. Vamos a empezar con una resistencia baja. Por ejemplo, esta de 22 ohmios. Vamos a medir con el Fluky ahí tenemos 20 casi 21 ohmios. Bueno, vamos a medir esta aquí. Hay que hacer un ajuste. Ajustamos a 0. Más o menos ahí. Ahí estaría. Y medimos la resistencia.
Como pueden ver, está casi sobre el 2, con lo cual multiplicado por 10 serían casi los 22 ohmios que nos ha dado la lectura del Fluky. O sea que está correcto. Vamos a medir otra. Esta es baja también, de cerámica, de 5.6, 5 ohmios. Vamos a medirla igual. Vamos a bajar la escala, pero tengo que ajustarlo a 0. Por supuesto es la escala de continuidad porque son pocos ohmios, muy baja. Ahí lo tenemos. Casi llega a los 5, bueno, 4,5, 4 y pico. No sé si está bien ajustado el valor. Vamos a medirla con el Fluky a ver qué medida nos da esta resistencia. 5.55 ohmios. Vamos a volver a ajustarlo. Allí estaría bien. Vamos a volver a medir. Bueno, es próximo al valor. No está mal. Vamos a medir otra un poco más alta, de esta de 4.7 kilo ohmios. Medimos con el Fluky y verificamos. 4.7 kilo ohmios. Subimos la escala, un valor más alto, y vamos probando. Habría que ajustar. Más o menos ahí a 0. Creo que está bien. Y medimos. Ahí la tienen. Está casi sobre el 5. Porque es una resistencia de 4.7 y un poco más. Por 1000. Por 1K. Esto es fácil. Para que quede claro. Aquí lo tenemos. Multiplicamos el valor que más o menos está midiendo. Yo lo voy a multiplicar aquí por 5. 5 por 1000, porque es un K, un kilo ohmio, son 1000 ohmios por 1000 ohmios, y tenemos 5000, que básicamente es la lectura que nos da el Fluky. Si subo un poco la escala, yo creo que está fuera de rango. Ahí está fuera de rango. Tendría que ser ahí. Y básicamente es esa. Vamos a medir con el Fluky nuevamente. Y ahí lo tienen. 4.7. Es una lectura muy exacta la del multímetro digital. Ya que es un multímetro calibrado, pues es muy cercana a la realidad.
Pero bueno, la prueba de resistencia, bien. Vamos a probar la pila de 1.5 en su escala de rojo y verde. El símbolo de interrogación es que te dirías que la batería no está muy bien, no llega a su valor. Vamos a ver. Ahí lo tiene, llega a Gold en verde, con lo cual indica que tiene una lectura real de más o menos 1.3 voltios, es lo que diría yo. Si la quisiéramos medir, ponemos en continua en 2.5 y medimos. No llega a 1.2.3 con algo, como se puede apreciar allí. Bueno, continuidad, ya lo vimos que va muy bien. Tenemos la de consumo de miliamperios, microamperios y miliamperios, que no la voy a hacer porque no tengo ahora, pero todos sabemos que funciona. Esto es simplemente medir en miliamperios. Si quiero medir ya en amperios, lo cambio aquí y ya estaría. Y pues nada más, podríamos probar prueba y descarga de un condensador, por ejemplo, que no estaría mal. Tenemos también en la prueba de microamperios aquí, LB, en esta escala azul, que se pone el selector en la de ohmio, por ejemplo diodos. Hay que invertirlo. Un diodo LED para hacer la prueba. Ahí lo tenemos. Podemos hacer la prueba de carga y descarga. A este electrolítico.
uno más pequeño. Y lo probamos. A ver qué tal. Carga y descarga. Ahí se aprecia. Carga. Carga y descarga. Bueno, yo creo que con esto, señores, pues ha quedado bastante claro que es un instrumento sencillo, que funciona muy bien, tiene una buena visualización en cuanto a su pantalla y las lecturas son bastante precisas. Lo veo bien, como todos los que venimos revisando, y es uno más que diría yo que merece la pena comprar. Es un buen instrumento para pruebas sencillas, sin ningún problema. Merece la pena tenerlo en el taller. Uno más del taller, uno más de la colección, diría yo. Así que nada, bueno amigos, me despido de ustedes. Espero les guste el vídeo. Es un vídeo sencillo, poca cosa, pero algo más para el canal. Hasta luego.